Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, reiniciamos, retomamos el estudio de Superando lo Mejor. Hebreos, parte 53 ya. Y bajo el título Dios no se avergüenza, vamos a predicar en esta noche, o bueno, enseñar. Este capítulo 11 de Hebreos se ha extendido en el propósito de la enseñanza. Y no pensábamos que fuera así, pero solo el Señor sabe por qué nos hemos extendido de esta manera. Y hay un pasaje especial en este capítulo 11 y refiere al hecho de que Dios no se avergüenza. Dios en su gracia y en su amor declara con absoluta transparencia que Él no se avergüenza de llamarse Dios de los creyentes. Él no se avergüenza de nosotros. Jesús también lo dijo, que Él no se avergüenza de ser nuestro hermano. Dios no se avergüenza de su creación. Dios no se avergüenza de sus redimidos. Por tanto, Dios no se avergüenza de sus hijos. Y esto quiere decir que Dios no se avergüenza de ti ni de mí. Y eso nos debe tener entusiasmados. Y nos debe también plantear un interrogante. ¿Nos avergonzamos nosotros de Dios? Y tal vez nosotros no nos avergoncemos de Él en un contexto como habitualmente se entiende la vergüenza. Pero, lastimosamente, con muchos hechos, acciones, conductas, comportamientos en general, sin proponerse uno, termina avergonzándose o expresando, por lo menos transmitiendo esa idea. De ahí que nos llama el Señor a que tengamos un carácter definido. Y acá la fe es determinante. Porque la fe y el carácter de Jesucristo nos definen. Y no nos conduce a vergüenza, nos conduce a gozo, a felicidad y a expresar una honra que Dios nos ha dado. Por tanto, amada familia, la común fe, podríamos decir colegas del ministerio, hermanos, dejemos atrás la leche de las generaciones, de las generalidades, de tal vez lo superficial, y dispongámonos a adentrarnos, a entender más profundamente en un contexto de no leche y sí carne, en una simbología que entendemos. Y el Señor nos va a hablar como adultos, y como adultos debemos aceptar la palabra y dejar obrar al Espíritu Santo. Hebreos 11, del 13 al 16, dice, Hebreos 11, 13 al 16. Le voy a pedirle favor a mi hermana Irma. Hebreos 11, 13 al 16, Irma. A Joyce no le digo porque ella está un poquito indispuesta. Sé que una gripa fuerte y su garganta está afectada. Entonces, hoy Joyce escucha. Amén. Perfecto. Ah, buenas noches, Irma. Adelante, por favor. Hebreos 11, del 13 al 16.
Sí, señora. Trece. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Amén, amén. Perfecto. Dios no se avergüenza de ellos. ¿De quién? De los creyentes que está refiriendo el capítulo 11, justamente. De ahí que hay un hecho muy particular en este capítulo para que Dios llegue a expresar ese nivel de confiabilidad, de honra. Es un honor realmente que Él diga que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Y por qué lo especifica tan claramente? Por la fe que estas personas vivieron, por su testimonio, por su entrega, por las consecuencias que asumieron, todo fundamentado en la fe. Esto es, que cuando procedemos en obediencia a la fe, esto es coherente con obedecer a la verdad. Esto es igual a honrar el nombre del Señor en todas las circunstancias de nuestra vida, aun con los errores que podamos cometer, aun con los deslices que podamos tener, aun con equivocaciones propias de nuestra condición humana. Con todo y esto, más allá de todo esto, Dios aprecia y conoce la fe que hay en cada uno de sus hijos. Y por eso Él no se avergüenza de esa fe. Él honra esa fe. Eso es lo que dice justamente el 16. La gente que señala el capítulo 11 hasta el verso 15 están unidos por un común denominador, la fe. Pero plasman también un hecho relevante, y es que estaban esperando una patria celestial. Estaban esperando esa construcción que Dios había planeado. Estaban esperando superar el paso transitorio por la tierra para llegar al cielo. Y ahí está la fe. Por eso, en nuestra congregación nos gusta tanto honrar al Señor con ese himno, que tenemos una patria celestial. Jesús nos la ha prometido y Él se ha ido a preparar lugar para nosotros. Y esto está muy claro y nos anima. La palabra dice, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cuál patria? En el verso 14. ¿Una patria terrenal? No. Ellos hubiesen podido regresar a sus tierras de origen. El caso más relevante está con Abraham.
Él pudo haber regresado a Ur de los Caldeos y no lo hizo. ¿Por qué? Porque él estaba esperando algo de orden celestial. De ahí, por eso el verso 15 y 16 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella, o sea, la tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Concluyente. Y sigamos con el ejemplo de Abraham. Él tuvo todo el tiempo de volver a Ur. Nada se le impedía, pero siguió adelante, mirando a Jesús. Nosotros tenemos toda la posibilidad de volver al mundo, pero no lo hacemos. Seguimos adelante, mirando al Señor. ¿Por qué? ¿Qué nos hace dejar a un lado, y más que a un lado, dejar atrás los placeres del mundo y mirar adelante en el orden espiritual la promesa? ¿Qué nos anima? La fe, la convicción. Lo que cita Hebreos 11.1 justamente. Porque dice el verso 15, porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Estoy en el verso 16. Una mejor. Esto es celestial. Miren cómo expresa el autor el versículo. Pero anhelaban. Futuro, convicción, certeza, convencimiento pleno de algo mejor. Pero anhelaban una mejor. Una patria mejor. Celestial. El cielo. La vida eterna. Estar con Cristo. Estar con Dios. Estar bajo la gloria de Dios. Por lo cual, ese hecho, el anhelar una patria celestial, el anhelar una patria mejor, el anhelar estar con Cristo en el cielo, por esa razón, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y por tanto de nosotros, porque les ha preparado una ciudad, la Nueva Jerusalén, la patria celestial, la ciudad eterna de Dios. Y ahí está Abraham. Ese segmento, perdón, es bien interesante, porque estamos partiendo del principio esencial de la inerrancia bíblica, de la perfección de la palabra, que en la palabra no hay errores. Y aquí hay algo interesante. Miren esto. A ver, lo voy a leer tal como está aquí. Si la fe de los patriarcas hubiera estado, sígame con cuidado, por favor. Sígame con cuidado. Si la fe de los patriarcas hubiera estado cimentada en la lógica humana, ojo, en la lógica humana, o en la loca búsqueda de prosperidad económica, las dificultades del desierto, la hambruna y la hostilidad de los enemigos los habrían impulsado a regresar a su tierra de origen. Para el caso de Abraham, a Ur. Para el caso de nosotros, el mundo. Pero no lo hizo Abraham. No lo hicieron los patriarcas. No lo han hecho los creyentes firmes. Y no lo haremos nosotros. Porque la misma escritura dice que nosotros somos de los que no retrocedemos. ¿Esto en virtud de qué? Ur representa el epicentro de la civilización en aquel entonces. Lo mejor. El confort de lo material. El desarrollo arquitectónico. La máxima expresión
de reconocimiento, un imperio, pero a la vez era la cuna de la idolatría plena, de la inmoralidad, del paganismo. Estos hombres que relata la escritura, y el caso de Abraham, tuvieron el ímpetu emocional, de razonamiento, de fuerza física, tal vez los recursos económicos, para, para regresar, para decir no más. Pero, sin embargo, su mirada no estaba en el retrovisor histórico, atrás, sino en el horizonte de la eternidad, adelante, anhelando algo mejor, la patria celestial. De ahí que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. El texto griego, para hablar de la expresión que se traduce vergüenza, Dios no se avergüenza, está hablando y está transmitiendo la idea de una respuesta afectiva, de pleno amor, y que honra el pacto de Dios con Abraham, que implica la humanidad, y llega a Cristo para hablar del pacto de sangre, el nuevo pacto, que está justamente fundamentado sobre mejores promesas. De ahí que es necesario dimensionar el peso de esta afirmación. Es muy fuerte y profunda. La majestad de Dios, el ser 3 veces santo, ser el creador, el supremo Señor, contrastada con la bajeza de la humanidad caída, con la inmoralidad del hombre pecador, con la inoperancia de un hombre inmoral. Distancia absoluta. Por su propia naturaleza, Dios ha tenido siempre la razón y todos los argumentos de ética y santidad para avergonzarse de los seres humanos y acabar con ellos. Pero, no lo ha hecho. No lo hizo, no lo ha hecho. Él en su amor siempre ha expresado misericordia, gracia y favor. Y estos hombres y mujeres que se la jugaron por Dios, por su palabra, y honraron lo que Él prometió, ha hecho que Dios los honre y no se avergüence de ellos. Y esto llevó justamente como un argumento que se suma a los muchos que cumplen todo el propósito de la redención para llegar a la obra de la cruz. Porque a lo largo de la historia de la redención, justamente, el Dios Altísimo estampa su propio nombre al lado de los justos que Él ha reconocido y aceptado. Mire que en la zarza ardiente, el Señor dijo que Él era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No ha dejado de ser Dios. De ahí que en Hebreos 2:11 el Señor nos enseñó algo. Porque el que santifica, que es Dios, y los que son santificados, nosotros. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y cuando hablo de Dios como el que santifica, me refiero a Jesucristo. Impresionante. Nos llama hermanos. No solo es nuestro Dios,
no solo es nuestro Redentor, no solo es nuestro Salvador, no solo es nuestro Señor, es nuestro hermano. O sea, que es de gran mérito y de mérito espiritual. Un mérito que lo trabaja el Espíritu Santo, ahí obrando en el creyente. ¿El mérito cuál es? Es rechazar la ciudadanía terrenal, corrupta por sí, de hecho corrupta, para creer en el Dios único y verdadero y anhelar esa ciudadanía celestial, que ya la tenemos, por contar con el sello del Espíritu Santo. La evidencia de que Dios no se avergüenza de aquellos que creyeron en Él, de los que han creído, de los que creemos, de los que creerán en Él, de quienes le siguen con fidelidad. Es que Dios ha preparado una ciudad. Ahí dice, porque les ha preparado una ciudad. Dios, como Dios, ha preparado una ciudad. Jesucristo, como Jesucristo, ha preparado una morada dentro de esa ciudad. Esta ciudad es la Nueva Jerusalén, la urbe celestial, con fundamentos eternos. Y el diseñador y el constructor es Dios mismo. Un lugar donde la comunión con el Creador no será interrumpida. El pecado no va a estar presente, ni la muerte va a participar. Entonces es una gloriosa dimensión y ahí está la honra a la vida eterna, en virtud de la gracia y el favor divino. En virtud de lo anterior, vemos cómo la Escritura entonces aborda el testimonio más vehemente que resalta la Escritura en general tocante a Abraham, cuando fue probado y el Señor le pidió a Isaac, o sea, el verso 17. Hay un sacrificio de orden tipológico, porque conduce a mirar la cruz. Y hay una manifestación esencial de una fe máxima, una fe llevada al extremo, pero al extremo. Y hemos hablado de esto, pero vale la pena seguir hablando de lo mismo. Es un segmento en el capítulo 11 que vale la pena volverlo a mirar. ¿Por qué? Vuelve el autor, el Espíritu Santo, a abordar, a considerar y a exponer la fe de Abraham, presentando el ejemplo de un hecho histórico y relevante con lo acontecido en el monte Moriah. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, no aprobado, la escritura no dice aprobado, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Si está mirando la escritura y tiene forma de subrayar, subraya la palabra ofreció. Entonces, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa, o sea, Abraham, ofrecía, ojo, subraye, ofrecía. Ofreció, tiene una explicación y un rango de aplicación y entendimiento. Ofrecía, tiene otra aplicación y otro rango de entendimiento. Con una misma raíz, tiene dos dimensiones que difieren. Entonces dice, y el que había recibido las promesas,
hablando de Abraham, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y el autor de Hebreos hace énfasis en la parte final de este versículo, de este segmento leído. Habiéndosele dicho, que es el verso 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Parece una contradicción. Si se le había dicho que en Isaac estaría su descendencia, ¿cómo es que Dios se lo pide en sacrificio? Vamos a ver. Ahí está el quid del asunto. Ahí está el detalle, diría Cantinflas. El momento en que Abraham, por petición soberana y directa de Dios, presenta y ofrece a su hijo Isaac en el monte Moria, que está allá en Génesis 22, constituye la cima máxima, lo máximo, en lo dramático de la experiencia del patriarca. Y nos confronta a los creyentes y nos conduce irremediablemente a revisar nuestra fe. Para entender la dimensión de la fe de Abraham, en esa esencia pura, es trascendente enfocar la gramática desde el hebreo de esos tiempos verbales traídos al griego, que se usan en el verso 17. Ofreció y ofrecía. De acuerdo a la Reina Valera del 60. Aquí nos vamos a enfocar con la Reina Valera del 60, porque es la que más genuinamente expresa y se presta para la explicación exegética. Esto lo citan exegetas famosos, muy reconocidos. De ahí que miremos esto. El Espíritu Santo, el autor sagrado, en virtud de la perfección de la palabra, usa dos tiempos verbales marcadamente distintos para describir una acción que se sustenta en ofrecer. Veamos esto. Primero, tomemos cuidado con esto. Nos vamos a enfocar en esto. Y si se nos va el tiempo en esto, no importa. Tranquilos. Tranquilos. Ofreció. Es una gramática que se fundamenta en un verbo conjugado en tiempo perfecto. Voy a hablar con unos términos gramaticales ya que están viendo español. Está conjugado en tiempo perfecto. Y en la gramática griega, esto describe, ojo con esto, esto describe una acción completada en el pasado. Atención. La manera como está conjugado y el tiempo verbal que se usa justamente con la expresión ofreció del verso 17. La expresión ofreció describe una acción completada, terminada en el pasado. Completada y terminada en el pasado, con resultados que continúan vigentes en el presente, que son válidos en el presente, que no se han perdido en el presente, que siguen vitales
en el presente, completado en el pasado, activos aún en el presente, y así continuará. Ya más teológicamente, esto significa que, atención, porque esto es impresionante y se relaciona íntimamente con la fe, con la respuesta de Abraham. Atención, esto significa que en la mente, la voluntad y el corazón obediente de Abraham, atención, la mente, la voluntad y el corazón obediente de Abraham, el hombre interior de Abraham, el ser de Abraham, el sacrificio de Isaac, atención, el sacrificio de Isaac ya se había consumado irrevocablemente desde el mismo instante en que tomó la decisión de obedecer sujetándose al mandato divino. Desde el momento que Dios le pidió a Abraham, a Isaac en sacrificio, él en su interior, Abraham en su interior, en su corazón, en lo más íntimo de él, se lo entregó al Señor. Se desprendió de su hijo. Impresionante esto. ¿Por qué? Miren este segundo argumento. Eso que expresó Abraham en su interior y que después lo fue a manifestar en lo externo, ante los ojos del Dios omnisciente, que lo conoce todo, que escudriña las intenciones de lo más profundo, las intenciones del corazón del espíritu humano, Dios lo vio como una entrega total e incondicional. O sea, el sacrificio espiritual ya era un hecho real. Creo que me he explicado. Desde el contexto de la obediencia, sin condiciones, sin preguntas, sin interrogantes, sin temores, sin angustias espirituales, le creyó a Dios, aceptó lo que Dios ordenó y actuó. Impresionante la fe de Abraham. La obediencia inequívoca de Abraham. Obediencia a la fe, obediencia a la verdad. Sujeción total. Diría uno, no chistó nada, no dijo ni pío, aceptó todo, sin regañadientes, lo aceptó. Es Dios quien habla, Dios da, Dios pide, Dios quita, es Dios. Ofreció. Entonces ya está hecho desde el contexto espiritual. Desde la intención, desde lo más profundo, ya está hecho. Ok. Esa es la fe del ofrecer. Ofreció. Ahora, ofrecía. Es la segunda expresión que se desprende de ofrecer, del verbo ofrecer. Ofrecía. Este verbo se utiliza en tiempo imperfecto, pero activo. Ofrecía. Es una acción. No está quieto. Es una acción. Este tiempo, la gramática nos transmite desde el griego, tomado desde el hebreo, pero esto lo tomamos a través del griego, describe una acción en desarrollo, en proceso. Atención. En proceso. Espiritualmente, cuando ofreció, ya está todo consumado. Hecho, la decisión está tomada, sin restricción. Ahora, ofrecía. Hay un proceso, una acción en desarrollo.
una acción continuada que se intentaba en el pasado físico, pero no llegó a su culminación material. Se inició, se dio inicio al proceso. Simple y llanamente, lo que interiormente se decidió y se aceptó y espiritualmente se concluyó, se iba a desarrollar en lo material, en lo físico, en lo externo, en lo visible, en lo tangible, pero no llegó a su culminación material. Físicamente, Abraham estaba en el acto continuo en desarrollo de la obediencia, con la fe en acción, desde el momento que decidió ir al monte y llevar consigo a su hijo. Atando a su hijo, levantando el cuchillo. Podríamos ser más detallistas. Iban en camino con sus siervos. Podemos ser más detallistas. No lo pensó mucho. Se levantó temprano, relata la escritura. Preparó su asno, preparó los asnos, preparó la leña, todo lo para el viaje. Llamó a sus siervos, etc. Llamó a su hijo y salieron. Llegó un punto en que le dijo a sus siervos: quédense aquí, yo y el muchacho iremos, pero volveremos, dijo Abraham. Eso dice la palabra en Génesis. Pero está en desarrollo. Camino a 3 días, miraron el monte. Y seguían avanzando. En cualquier momento, el niño pregunta: padre, aquí está el fuego, y aquí está la leña, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham contesta: Dios se proveerá, hijo mío. Y siguieron avanzando, en desarrollo, en desarrollo, en desarrollo. Obviamente, hay un factor humano que no se puede desligar. Es el hijo de Abraham. Es su heredero directo. Es el amor de su vida. Es su hijo. Y ya decidió entregárselo al Señor en obediencia. En lo físico se va a desprender de él. Ese hombre iba humanamente, emocionalmente afectado, pero espiritualmente sólido, porque estaba creyendo en Dios. ¿Sí me hago entender? Desprendimiento y confianza en Dios. Entonces, ya más en detalle, preparan el altar. Dice la escritura que Abraham preparó el altar. Se entiende que Isaac ayudó a preparar el altar. Y dice la escritura que Isaac fue atado sobre el altar. Ese niño se dejó atar, no huyó. Preparó a su hijo atándolo. Había preparado el altar, subió a su hijo, o le dijo: hijo, súbete, tú eres el sacrificio, tú eres el cordero. Entendamos. Abraham no obligó a su hijo a subirse al altar. Abraham no maniató y forcejeó y a la brava imponiéndose subió a su hijo. Isaac se subió. Lo amarró y levantó el cuchillo. Pero la acción fue detenida por la voz del ángel de Jehová. Acción continuada, no terminar. De ahí que la obediencia de Abraham no fue ciega. Humillante para el contexto humano tal vez. Hay gente que lo puede ver: Dios tan malo, como humilló a Abraham. Bueno, que lo miren así. Pero Abraham estaba humillado espiritualmente en virtud de su convicción y obediencia ante Dios.
por la obediencia en virtud justamente de la fe y la verdad. La convicción de creerle a Dios, su palabra, su promesa, lo que le dijo. Abraham, con su acción, con su conducta, deja en evidencia que él entendió que Dios lo sabe todo, lo conoce todo y cumple todo lo que promete. Abraham sabía que Dios ya había escuchado desde su interior la decisión de obedecerle, y él llegó al monte Moriah a ejecutar esa decisión de obediencia. Y la escritura, en varios pasajes, honran estos aspectos, porque Dios lo conoce todo. A Dios no le podemos mentir. Abraham sabía que a Dios no le podía mentir. Decirle allá en la casa, en su carpa, sí señor, yo lo llevo. Ir con el niño, con su hijo hasta el monte y a última hora decir, no señor, ya no te lo entrego. No. Abraham no jugó con eso. Porque él entendió que Dios lo sabe todo. Que Dios es omnisciente. Que Dios es todopoderoso. Que a él no se le puede engañar. Que cuando se compromete con Dios, así como Dios cumple cuando Él se compromete, nosotros también debemos cumplir cuando nos comprometemos con Dios. Esto es algo impresionante, hermano, en virtud de la fe y la obediencia. Por ejemplo, Hebreos 4:13 dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Desnudas y abiertas. No hay manera de engañar a Dios. Lo sabía Abraham. En este pasaje de 4:13 de Hebreos, el texto es diciente y determinante, porque la palabra griega que se usa para abiertas, cuando dice desnudas y abiertas, esas dos palabras, desnudas y abiertas, provienen de una palabra griega que transmite, evoca, presenta la imagen de un cordero que se va a sacrificar. Y cuando al cordero lo van a sacrificar, su cuello queda expuesto. Es como si yo levantara así, si me pueden ver, totalmente expuesto mi cuello y con total facilidad para que pongan el cuchillo. El cordero estaba sometido. Se levantaba su cabeza, expuesto el cuello, y era sacrificado. Eso quiere decir desnudo, desnudas y abiertas a los ojos de aquel, como quien está totalmente expuesto. Por de ahí que entendemos, en virtud de Hebreos 4:13, que Dios ve el interior de manera absoluta y soberana. Ante Él estamos expuestos. De ahí que la fe de Abraham y la nuestra no pueden ser fingidas. No podemos fingir la fe ante Dios, ¿no? Ante los hombres de pronto. Y seguramente la fingimos y lo vemos realmente. La fe, la obediencia, la espiritualidad se finge ante los hombres, no ante Dios. Ante Dios no podemos mentir. Él lo sabe todo. Ante Él no podemos ser hipócritas ni pretender engañar. Él lo conoce todo. Él escudriña la realidad de nuestras convicciones más profundas. Y esto lo sabía Abraham.
Y él no tenía una Biblia como la nuestra, ni toda la explicación teológica, exegética que hoy tenemos nosotros. Pero lo sabía y lo aplicaba. En coherencia con esto, si vamos al Salmo 139 del 1 al 4, básicamente dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Salmo 139 del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y dice también allí en ese segmento: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe lo que hay en el interior nuestro, y Dios ya conoce lo que nosotros vamos a decir. Para este caso, que estamos hablando de Abraham, ese salmo es coherente, porque el salmista claramente direcciona y presenta la doctrina de la omnisciencia de una manera íntima y personal, no general, no corporativa, de relación personal. El verbo desde el hebreo para hablar de examinar y escudriñar implica una búsqueda exhaustiva. O sea, Dios pone su escáner. Dios, hermano, los ojos del Señor y los oídos del Señor rastrean y captan todo, lo más profundo de nosotros. Porque Dios conoce la estructura de nuestra fe. Total. Y la conoce mucho antes de que la expresemos en acciones. Eso quiere decir que Dios magnifica su soberanía al pedirle a Abraham un acto de obediencia que él, Dios, en su omnisciencia, ya sabía que Abraham iba a cumplir. Qué prueba tan impresionante, hermano. Y a veces nosotros queremos burlarnos de Dios. Santo Señor, tenga misericordia de nosotros. Esto porque, en coherencia con lo que estamos citando, Jeremías 17:10 dice: mire esto, la omnisciencia de Dios, lo que entendió Abraham. Para esa fe de Abraham, para Abraham todo esto era transparente, hermano. Totalmente transparente. Dice el Jeremías 17:10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Imagínate. Entonces, aplicándolo a lo que estamos citando de Abraham, corazón, mente, que también se relaciona con riñones, habla del asiento o lugar donde se congregan o se concentran, para ser más claro, se concentran las emociones, la voluntad y los pensamientos ocultos del ser humano. Lo más profundo, hermano. Lo más profundo, donde no llega ninguna terapia humanamente desarrollada. Es aquel lugar, aquellas emociones, aquella voluntad, aquellos pensamientos que están en un lugar que solamente Dios llega allá. Solo Dios. Ni aún nosotros mismos, hermano. Solo Dios. Por eso Dios prueba al creyente no para enterarse de algo que ignora. Dios no prueba para sacar una verdad o para descubrir algo, sino para sacar a la luz la autenticidad de la fe y la pureza de la obediencia, que es ser coherente con el testimonio de un hijo suyo.
porque la fe obedece. La fe obedece. La fe obedece. Y el Dios omnisciente lo certifica. Eso pasó con Abraham. Y Primera de Juan 3:20, ya cerrando el versículo, dice, Primera de Juan 3:20, para no leerlo todo, pues mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Concluyente. O sea, más claro para dónde. Pues mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. No necesitaríamos exégesis. Es muy claro. Es una declaración apostólica de la omnisciencia divina en relación con el conocimiento que tiene Dios del estado interior del creyente, de lo más profundo de nosotros. Porque Dios es soberano sobre nuestra propia percepción. El conocimiento de Él es absoluto, infinito. Y Dios certifica si caminamos verdaderamente en la luz de su palabra, en la certeza de la fe, o no. Dios certifica con su respuesta y apoyo y respaldo, hermano. Por eso es imposible engañar a Dios. Abraham lo sabía. Ese caso en el monte Moriah con Isaac es un cuadro absoluto de que Dios no es engañable. Por eso es tan importante entender la dimensión de lo que registra Hebreos al citar ese hecho de Abraham. Y en 1 Samuel 16:7, parte B, 1 Samuel 16:7, parte B, la escritura dice, y lo hemos leído muchas veces, lo sabemos, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué miró Jehová de Abraham? El corazón. Ofreció lo profundo. Ofrecía la acción externa. Este principio doctrinal demuestra que las evaluaciones divinas trascienden lo externo, se fundamentan en lo interno. Mire, el monte Moriah. En el instante mayor, en el instante culminante en el monte Moriah, la mirada del Señor no estaba solamente en el cuchillo alzado, en la mano que se alzaba y el cuchillo que estaba allí resplandeciente. La mirada del Señor estaba fija en el corazón obediente y rendido de Abraham. No era la mano que se levantaba con el cuchillo expuesto, era el corazón obediente, el hombre rendido ante el Señor. Era la fe que estaba actuando, validando que su confianza en la promesa de Dios era absoluta. Absolutamente seguro que Dios le iba a cumplir la palabra que le había prometido. De ahí que esa vivencia de Abraham, esa prueba suprema, exigía que el padre y creyente obediente reconciliara dos realidades. Algo bárbaro, hermano. Algo que la razón humana no puede digerir. Pero teológicamente, al estudiarse y con la gracia e intervención del Espíritu Santo, entendemos que no son contradicciones. ¿Por qué? Por un lado, está el mandato directo de sacrificar a su hijo en un holocausto para Dios.
orden de Dios. Entrégame tu hijo. Sacrifica a tu hijo. Mata a tu hijo para mí. En obediencia a mí. Si me honras y si me obedeces, dame tu hijo. Sacrifícalo. Por un lado eso. Y por otro, la promesa en virtud del pacto. La promesa pactual. Inquebrantable. De que exclusivamente a través de ese mismo hijo, Isaac, que Dios le estaba pidiendo en sacrificio, ese hijo vivo continuaría el linaje mesiánico, la descendencia de Abraham, en coherencia con lo que Dios había presentado desde Génesis 3:15, el linaje, la simiente de la mujer. Y Abraham sabía esto. ¿Cómo resolvió la fe de Abraham este dilema? Por un lado la promesa de Dios y por otro lado la orden de Dios. La promesa, te voy a dar un hijo y ahí está la descendencia eterna. Por otro lado, dame ese hijo y sacrifícalo. ¿Cómo resuelve la fe de Abraham tal dilema? El versículo 19 dice así. Voy a leerlo otra vez desde el 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dice que ahí hay un punto y coma. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham en lo espiritual vio a su hijo resucitado. Vio a Isaac resucitado. Entonces el versículo 19 proporciona el marco de referencia para entender la respuesta al dilema planteado. Porque él pensó, entendía, estaba seguro que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a ese hijo que él iba a entregar. Por eso Abraham levantó el brazo con el cuchillo con confianza. No que iba a matar a su hijo, sino que Dios se le iba a regresar vivo. El verbo griego, traducido como pensando, gramaticalmente, nos habla de una acción que no es un salto al vacío, no es algo irracional. Está hablando de que Abraham dedujo, entendió, razonó. Él, cuando se dice que dedujo, razonó, estamos diciendo que él en lo espiritual, él discernió espiritualmente. Él leyó, comprendió y llegó a una conclusión lógica en virtud del carácter inmutable de Dios, por lo que Dios ya le había jurado, prometido y dicho. Él razonó, si Dios me da un hijo, me lo pide en sacrificio, me lo va a devolver vivo. Dios lo va a resucitar de alguna manera, porque en este hijo Dios me dio una promesa. Hoy me lo pide, después me lo da. Él sencillamente entendió por revelación y luz del Espíritu Santo que Dios le iba a devolver a su hijo vivo para cumplirle las promesas. Era la única conclusión lógica a la que llegó Abraham. Que Dios iba a resucitar a Isaac después del sacrificio.
después de las cenizas, porque el sacrificio implicaba el degollar a Isaac, que estaba allí como cual cordero, y después quemarlo. Ojo con esto. Ese era el sacrificio, ese era el holocausto, esa era la ofrenda. Sacrificar y quemar. Entonces Abraham entendió que Dios le iba a devolver a su hijo de las cenizas. ¿Me hago entender? Esta revelación pionera de la resurrección corporal fundamentó aún más la fe del patriarca a unos niveles impresionantes y nos debe a nosotros impactar, nos debe a nosotros animar, nos debe a nosotros, hermano, hacernos mirar ante el espejo de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este pasaje termina con una declaración tipológica y cristológica en sentido figurado, de orden escatológico. Fijémonos. La resurrección. En el monte Moriah se vio una sombra gigantesca de la obra de redención, porque Abraham, entregando a su unigénito, tipifica al Padre Celestial, entregando a su Hijo Jesucristo, por amor al mundo. Isaac, cargando la leña montaña arriba, prefigura a Jesucristo, cargando el material, el madero, la cruz, hacia el Gólgota. Yo no sé usted, hermano, pero este es un momento en que uno debe reflexionar y decir, solo Dios puede probar de tal manera y dar luz para recibir una respuesta de esa dimensión. Hoy tal vez Dios no nos lleva a esos extremos, pero sí nos deja un cuadro que nos compromete, nos exhorta y nos estremece, porque tal vez nos quedamos muy cortos para creerle a Dios y asumir decisiones y acciones de fe en las que Dios está totalmente comprometido para honrar su palabra a través de nosotros. Mire, grandes exégetas, predicadores, por ejemplo Spurgeon, ellos han enfatizado en sus prédicas, o enfatizaba Spurgeon, esa obra en Moriah, trasladándola y comparándola con la obra de la cruz, la justicia divina que intervino y proveyó un carnero sustituto, porque apareció un carnero para reemplazar a Isaac. Pero saben una cosa, a Isaac lo reemplazó un carnero que estaba ya atascado en un zarzal. Pero en el Calvario, Dios no detuvo su juicio. Dios no reemplazó a su Hijo. Él fue el Cordero. Fue al contrario. Jesús no reemplazó a nosotros. Jesús te reemplazó a ti. Jesús me reemplazó a mí. Es como si Jesús
Dice que atascado en el zarzal del pecado. Y Dios lo presentó allí y lo sacó hacia la cruz para tomar el lugar donde estábamos atados, listos para ser sacrificados. Y él recibió la ira divina y experimentó el sufrimiento del abandono de Dios, el distanciamiento del Padre, del Dios eterno. Él fue nuestro sustituto perfecto para que nosotros hoy, tipificados en la humanidad de Isaac, atados y condenados, pudiéramos ser desatados, reemplazados para ser justificados por la fe. No había otra razón, no había otra forma, no había otro argumento, no había otro medio, solo Jesús. Entonces miren el papel de Isaac. Isaac en un momento tipifica a Cristo, pero Isaac también nos tipifica a nosotros. Es impresionante, hermano. Impresionante. De verdad que espero que esta reflexión nos lleve a reflexión. Esta enseñanza nos lleve a entender una mayor dimensión de la obra redentora y el plan perfecto de Dios. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.